una tragedia a escala extraordinaria. Hace exactos 10 años, los 9.1 grados que sacudieron a Japón fueron capaces incluso de mover el eje de la Tierra. Decenas de miles de muertos y el mayor desastre nuclear desde la catástrofe en Chernobyl nos invitan a pensar qué lecciones se han aprendido en la última década, cómo se supera la devastación total. Al otro lado de la línea, apenas el recuerdo de quien por más de 40 años fue su compañero. Eso hasta el 11 de marzo de 2011. Desde aquel día, el teléfono de su marido suena apagado. Diez años después de la tragedia, esta cabina llamada el teléfono del viento es para muchos japoneses un lugar de consuelo. Pueden pasar horas aquí, hablándole a esas casi 20.000 personas que ya no están. Ha sido el mayor terremoto registrado en la historia de Japón. Provocó una seria emergencia en una planta nuclear y desató un maremoto que devastó la costa noreste de Japón, cruzó prácticamente todo el Océano Pacífico y se acerca a la costa continental. Los peores temores y recuerdos del terremoto y el tsunami en Chile se desataron ayer con la evacuación y posterior llegada de las olas desde Japón hasta nuestras costas. Hasta Chile se sintieron las consecuencias del cuarto terremoto más potente de la historia, que en territorio japonés provocó olas de hasta 15 metros de altura. Me acuerdo que se empezaron a caer las cosas, se cayó el microondas, se cayó el refrigerador y ahí es cuando intento salir. Me acuerdo que intento salir del apartamento, pero la puerta, por cómo se movió el edificio, la puerta no me abría, ahí me asusté bastante, pero fue más que nada el tsunami. El tsunami por el desastre que fue el tsunami, me acuerdo, había un pueblo como hace una media hora un poquito al norte de Sendai, donde murió bastante gente, yo iba bastante con amigos japoneses. Pero después cuando nos empezaron a contar de lo que había pasado en los pueblos más cerca de la costa, los cuales algunos de ellos fueron destruidos completamente, miedo, incertidumbre, duda. Hay 27 compatriotas nuestros de los cuales no se conoce el paradero y 27 están en la zona devastada, pero hay 2 de ellos en la misma zona cero. Justamente, Ricardo García Copa y su hermano Simón eran esas 2 personas. Tras 5 días incomunicados, las autoridades chilenas lograron dar con el paradero de estos hermanos que estudiaban en la ciudad de Sendai, donde sus habitantes apenas tuvieron 10 minutos para evacuar la zona costera antes que el mar hiciera lo suyo. ¿Qué han comido estos días? Bueno, lo que logramos conseguir últimamente chocolate, o sea, lo que teníamos al alcance. Arroz también, arroz bastante. ¿Cómo fue ese periodo que estuvieron incomunicados? Veíamos en archivo donde nos contabas lo difícil que era conseguir alimentos, también electricidad. Sí, la verdad que sí, al principio sí, nos juntamos con los otros estudiantes internacionales, amigos japoneses,
empezamos a hacer línea en los supermercados, pero lo que era bastante habitual y una de las cosas que me sorprendió de los japoneses en sí era que las filas para entrar al supermercado eran larguísimas, no dejaban entrar mucha gente y me acuerdo de que el encargado del supermercado salía y decía, obviamente todo en japonés, de que no quedaba más comida, de que, bueno, que eso era todo y la gente ordenadamente no se enojaba, no se molestaba, se daba media vuelta y se iban a la casa. Esto a mí me sorprendió bastante. Al caos, a la devastación causada por la fuerza natural, se sumó una amenaza silenciosa, una mucho más peligrosa, que a 10 años incluso sigue siendo un problema. 9.1 grados trajeron consigo el peor desastre nuclear desde el accidente en Chernobyl. El colapso de 3 reactores en la planta de Fukushima obligó la evacuación de más de 150.000 personas. En total, fueron 20 kilómetros a la redonda. Hoy apenas hay rastros de vida. Yo a esa altura mi japonés no estaba al nivel como para entender exactamente todo lo que la gente decía o lo que decían en las noticias, pero me percataba de que mis amigos japoneses empezaban a hablar de Fukushima, y yo no entendía mucho. Me acerqué a uno, le pregunto y me empieza a explicar lo de la planta nuclear y yo aún no entendía, no caía mucho. Me acuerdo de que después conectamos un televisor, ponemos las noticias y empiezan a mostrar y a hablar de la planta nuclear y lo que estaba pasando. Hoy tengo casi 70 años, así que no creo que sea posible volver a este lugar. No hay vida aquí, no se puede ir a comprar o a un hospital. No puedo imaginarme de regreso aquí. Es la primera vez en 10 años que Hisae vuelve a casa, pero solo lo hizo de visita. Todavía hay mucha preocupación, pese a los intentos del gobierno japonés de recuperar Fukushima y convertirlo en un símbolo de renacimiento justo antes de la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio. Es realmente vergonzoso. No podemos permitir que la gente venga del extranjero sin preocupaciones, porque nunca sabremos cuándo ocurrirá el próximo terremoto. ¿Qué pasa si es ahora? El gobierno debería hacer un mayor esfuerzo por desmantelar los reactores incluso antes que los Juegos Olímpicos. Lamentamos mucho el accidente del que somos responsables. Nuestra máxima prioridad es lograr que la planta dañada vuelva a una condición estable. La empresa trabajará duro para garantizar su seguridad y no causar más preocupaciones. A una década, la tarea sigue siendo titánica. Lo más difícil, extraer las cerca de 900 toneladas de combustible fundido mezclado con otros escombros altamente radioactivos que mantienen a unas 40.000 personas todavía alejadas de sus hogares. Aún hay heridas abiertas que intentan sanarse con muros gigantes que protegen las zonas costeras, pero sobre todo con el pensamiento de los más optimistas que recuerdan cómo Japón se sobrepuso a 2 bombas atómicas y ahora, en parte, al terremoto más poderoso de toda su historia.